Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo aquí en Motivación TV. Agradezco mucho como cada semana el que nos estés acompañando aquí con tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Mira, a lo largo de todo este tiempo, muchas de ustedes me han pedido que tratemos ciertos temas que por supuesto son importantes para ustedes. Y yo he tratado de ir acomodando algunos temas precisamente a todas esas necesidades o a esos deseos que muchos y muchas de ustedes me han expresado, lo cual además agradezco mucho. Y el tema de hoy precisamente tiene que ver con unas peticiones que me hicieron para tratar estos temas. Y de una forma o de otra, yo estoy seguro que cada uno de nosotros nos podremos empezar a identificar precisamente con este comportamiento, con este hábito, con esta forma de ser. Y bueno, pues una vez que nos adentremos en el tema, cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad de ver si realmente estamos inmiscuidos dentro de este tipo de comportamientos, de conductas, de forma de ser, de forma de pensar, o si no. Y en caso de que sí, bueno, pues que de ahí, como lo digo cada 8 días, cada uno de nosotros determinemos cuál es el siguiente paso que vamos a dar con el objetivo, una de dos, o de mejorar para salirnos de este tipo de comportamiento, de conducta, o simple y sencillamente a lo mejor seguir en la zona de confort y continuar ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor los beneficios que me está brindando el estar dentro de eso, bueno, pues son mucho mejores. Así es que gracias nuevamente por estar aquí, lo agradezco mucho y si estás de acuerdo, vamos a empezar. Mira, el tema de este día se llama ¿para qué? ¿Para qué seguir al rebaño? Yo no sé si tú en alguna ocasión te hayas planteado esta parte, porque en un momento dado, ¿para qué? ¿Para qué seguir al rebaño? Y a lo mejor se oye fuerte. Yo dentro de la publicación que pusimos por Facebook, bueno, hubo algunos comentarios de que, oye, se oye fuerte eso que estás diciendo, Álvaro, ¿cómo que para qué seguir al rebaño? ¿Quiere decir que cada uno de nosotros está o forma parte de un rebaño? No lo sé. Si estás de acuerdo, vamos a ver y vamos a determinar si estamos en un rebaño y en todo caso, en cuál de los rebaños estamos. Y aquí viene la primera pregunta despertador para ti. ¿Por qué? Porque vale la pena, creo yo, abrir boca para de ahí determinar y empezar a relacionar con nosotros mismos este tema. ¿Cuál es esta primera pregunta? ¿De casualidad tú, si tú te llamas Vicente? Y a lo mejor en este momento estás diciendo, oye, ¿qué le pasa a Álvaro en este momento? ¿De cuál fumó? ¿Qué fue lo que hizo antes de...? No, sí, yo te lo vuelvo a repetir esta pregunta despertador. ¿De casualidad tú, sí, tú te llamas Vicente? Mira, yo recuerdo que mi mamá, desde que ella era muy pequeño, ella me decía siempre, ¿para dónde va Vicente? Y yo le decía, ¿por qué, mamá? Porque para donde va Vicente, va toda la gente. Y yo cuando era pequeño, créeme lo que al principio yo decía, pues es uno de los dichos más de mi mamá, quién sabe qué querrá decir, y no le ponía mucha atención. Sin embargo, se me quedó, ¿para dónde va Vicente? Porque a donde va Vicente, va toda la gente. Y conforme ha ido pasando la vida y conforme he ido adquiriendo mucho más razonamiento y en donde ya soy más grande y en donde ya pienso mejor las cosas, me doy cuenta de qué razón tenía mi mamá cuando me decía esto. ¿Para dónde va Vicente? Porque a donde va Vicente va toda la gente. Por eso yo te vuelvo a preguntar, ¿tú de casualidad te llamas Vicente? ¿Yo qué crees? Que a pesar de que a mí me pusieron Álvaro Patricio, me he cachado en muchas ocasiones en que sí me he llamado Vicente. Y por ratos me he llamado Vicente. ¿Y hasta qué momento me he dejado de llamar Vicente? Hasta que yo tomo conciencia de esta parte y digo, no, a ver, espérame, yo no soy Vicente, yo soy Álvaro Patricio. Por lo tanto, me despojo de la identidad de Vicente y entonces empiezo a ser nuevamente Álvaro Patricio y bueno, pues empiezo a ser yo. Y aquí yo no sé si hay algún Vicente que nos esté viendo. No, Vicente no tiene nada de malo, simplemente es la rima que se hace a través de este dicho. Por lo tanto, si eres Vicente, discúlpame, no tiene nada que ver contigo, simplemente es que tu nombre hace rima precisamente
con esta parte que a donde va Vicente, va toda la gente. Y yo no sé si tú, con el transcurso de esta plática, te vayas a dar cuenta que también en muchas ocasiones, inclusive aún siendo una dama, te hayas llamado Vicente. Y que por ser Vicente, a donde vas tú, va toda la gente. O volteado, a donde va toda la gente, ahí es en donde va Vicente. Porque hay ocasiones en donde nosotros somos los que vamos detrás de Vicente. Y hay otras ocasiones en que nosotros, siendo Vicente, la gente viene detrás de nosotros. Y en cualquiera de los dos casos, aquí lo importante, creo yo, es reflexionar en cada uno, en nuestros hábitos, en nuestras actitudes, nuestros comportamientos, y de ahí determinar qué tan Vicente he sido en mi vida, qué tan Vicente he sido el día de hoy, qué tanto estoy yo siguiendo a la gente, o peor aún, qué tanto la gente me está siguiendo. Y al final de cuentas esto se convierte en una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo como Vicente voy siguiendo a la gente, yo me tengo que dar cuenta que voy siguiendo a la gente y por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo ahí? En cambio, si yo me doy cuenta que hay gente que me viene siguiendo, imagínate qué responsabilidad, porque entonces la gente me viene viendo qué es lo que yo estoy haciendo, cómo le estoy haciendo, en dónde lo estoy haciendo. Y por lo tanto, ello forma una gran responsabilidad. Y la segunda pregunta despertador de este día. ¿Tú crees que los seres humanos, las personas, somos fotocopias? ¿Qué crees? Que también yo me he cachado en muchos momentos de mi vida en donde he sido una fotocopia. Yo no sé si tú, con lo que vamos a ver más adelante, tú te llegues a dar cuenta de que tal vez tú también has sido fotocopia de alguien más. E imagínate ya hasta dónde estamos llegando. ¿Está fuerte? Tal vez por eso este título de la plática del día de hoy a mucha gente como que le llegó, a gente como que me dijo, oye, ay, está muy duro lo que estás diciendo. ¿Para qué? ¿Para qué seguir al rebaño? Y tiene que ver precisamente con todo ello de lo que estamos comentando. Y mira, vamos a poner algunos ejemplos de la vida cotidiana, de la vida normal, de la vida diaria, que yo estoy seguro que nos ha pasado a muchos y vamos a ver cómo hemos reaccionado ante ello. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú vas por la calle y de repente ves que una persona, no muchas, estoy empezando por una, o pueden ser dos, o pueden ser tres, tú vas caminando por la calle y ves que esa o esas personas están viendo para arriba? ¿Qué es lo que haces? Pues normalmente, sin saber por qué, pero tú volteas para arriba. Y más si ves que esa persona o esas personas además están muy interesados viendo para arriba y como que hasta volteándose y tratando de ubicar bien y tratando de poner el foco bien en algún lugar allá arriba. Y entonces también nosotros empezamos a buscar qué es lo que hay allá arriba. Y las más de las veces ni siquiera preguntamos a las personas de que, oye, pues ¿qué estás viendo? No, simplemente nos agregamos a ese grupo, nos agregamos a esa persona y empezamos a buscar por arriba. ¿Te ha pasado? A mí lo reconozco el día de hoy, sí me ha pasado. Otra circunstancia de vida. ¿Qué pasa si en un evento la gente empieza a aplaudir? En muchas ocasiones, a mí sí me ha pasado de que estás tranquilo, aparentemente tú no tienes conciencia de que se tenga que aplaudir o que en ese momento por alguna circunstancia en específico se tiene que aplaudir, pero otra gente lo hace y entonces se empieza a contagiar el aplauso y tú empiezas a aplaudir. O sea, tú te unes a ese grupo que empezó a aplaudir y tal vez en ese momento te das cuenta del motivo por el cual se está aplaudiendo. Pero tal vez en otras ocasiones tú no sepas ni por qué se está aplaudiendo y tú estás aplaudiendo. Y si hay alguien cercano, conocido a ti, volteas y le dices, ¿por qué? ¿Por qué están aplaudiendo? Pues no sé, pero tú sigues aplaudiendo. Y ahí vas, tú sigues aplaudiendo, tratando de buscar el por qué la gente está aplaudiendo. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. Una tercera circunstancia que tiene que ver con esto. También en un evento, ¿qué pasa si la gente se ríe? Y tú estabas bien tranquilo y pues te empiezas, como ves que todo el mundo se empieza a reír, te ríes, ¿no? Y además una risa, no sabes ni de qué, en lo que estás tratando de averiguar por qué se ríe la gente, pero tú te ríes.
Tú te agregas a ese grupo de personas y te empiezas a reír. ¿O qué pasa si empieza a bostezar? Yo en alguno de las transmisiones anteriores he comentado que también mi mamá me decía, ¿qué crees? Mi mamá y mi papá, porque eran los dos. El bostezo es universal. ¿Por qué? Porque es totalmente contagioso. Y solamente hay un bostezo en el mundo. ¿Cómo que solamente hay un bostezo en el mundo? Sí, solo hay un bostezo en el mundo, porque basta y sobra con que una persona empiece a bostezar para que la que está junto a él empiece a bostezar también. Todavía no termina de bostezar el de acá, cuando la de acá empieza y así se va pasando el bostezo, y llega un momento que ese bostezo le da la vuelta a todo el mundo, es decir, nos recorre a los cerca de 8,000 millones de habitantes que habemos en este mundo, y todos bostezamos. Ya cuando se acaba, ya llega al que inició el bostezo, y ya nuevamente vuelve a bostezar, porque pues ya pasaron muchas horas, a lo mejor ya es de noche, ya le dio sueño, ¿no? Y se vuelve a repetir esa circunstancia. Y cómo todo ese tipo de situaciones se nos va contagiando y nosotros las estamos siguiendo, sin tener la necesidad, sino simple y sencillamente porque estamos viendo que otras personas lo hacen. Y entonces despiertan algo dentro de nosotros que nos hace agregar a eso, a esa actividad, a esa circunstancia, a ese hecho que están surgiendo en ese momento, y nosotros nos agregamos y hacemos exactamente lo mismo. No sé si te haya pasado de que tú vas por una calle, tal vez vas en tu carro o vas caminando, y de repente ves dos restaurantes de una comida que a ti te gusta mucho. Vamos a ponerlo, porque estamos en México, de dos lugares en donde venden tacos. De esos que te gustan mucho, de lo que tú quieras, pero tacos. Que además ahorita ya como que se empiezan a antojar para la cena, ¿no? Al menos a mí sí, yo no sé si a ti, pero bueno. Entonces, tú vas por la calle y ves esas dos taquerías, pero ¿qué crees? En una ves que hay muchísima gente y todos están comiendo ahí, y ves como hasta con el dedo parado se lo están comiendo y todo. Y en la otra taquería no hay absolutamente nadie. ¿Y qué es lo que piensas inmediatamente? Voy a venir, pero voy a venir en esta donde hay mucha gente, porque seguramente ahí es en donde está bien. Y entonces nos agregamos a ese grupo, y a lo mejor no nos damos la oportunidad ni siquiera de ir a la que está vacía, y por lo tanto no vamos a tener el punto de comparación, y nos vamos simplemente porque vimos en ese restaurante o en esa taquería que ahí hay mucha gente. ¿Te ha pasado? A mí, ¿qué crees? Que sí me ha pasado. ¿Qué pasa con los dictados de la moda? También mi mamá decía, de la moda, lo que te acomoda. De la moda, lo que te acomoda. Y ese es otro dicho que también hay. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Surge algo y entonces se pone de moda, ¿y qué es lo que hacemos? Pues también lo compramos, también lo empezamos a utilizar. ¿Por qué? Porque está de moda. Y entonces nos agregamos también a ese grupo. Entonces fíjate cómo con cada uno de estos aspectos que hemos platicado en este momento, cómo nos vamos agregando precisamente a, si tú me lo permites decir así, nos vamos agregando a esos rebaños. Y entonces aquí es en donde surge la pregunta con la cual estamos iniciando el tema. ¿Para qué? ¿Para qué seguir al rebaño? En el caso de los que están viendo hacia arriba, ¿para qué lo seguimos? Pues para ver qué hay, seguramente es algo interesante, algo importante, y ahí anda uno buscando a ver qué, pero ya estoy dentro del rebaño, y tenlo por seguro que si yo me agrego, otras gentes que vean también esto, como ya somos más, pues también, y va a llegar un momento en donde va a haber mucha gente y todos van a estar ahí viviendo hacia arriba, y a lo mejor de repente alguien pregunta, oye, ¿qué están viendo? Pues nada, están buscando aquí las nubes, o están viendo, no sé, X, ¿no? O sea, nada aparentemente interesante, ¿no? Y entonces cuando cae en cuenta uno. Y así como esto, en cada una de las circunstancias de las que acabamos de platicar, a mí sí me ha pasado, yo no sé a ti. Mira, yo recuerdo que en la escuela, entre muchos otros aprendizajes, nos dijeron que cada uno de nosotros, tú y yo, todas las personas, somos seres reproductivos. ¿Sí te acuerdas? Cómo nos decían que era el ciclo natural de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Que yo recuerdo que también en alguno de los temas hablamos de este punto, y yo les decía, imagínate si la vida nada más se circunscribiera a esas 4 fases que nos enseñaron en la escuela. Naces, creces, te reproduces y mueres.
¿Ya naciste? Sí, pues ya hace algunos años, ¿no? ¿Ya creciste? Pues sí, ya creciste tanto en estatura, como en anchura, como en todo lo que tengas que crecer. Yo no sé si personalmente, pero bueno. ¿Te reproduces? Pues sí, ya normalmente ya a estas edades ya lo hicimos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Tacanijo, ¿no? Entonces, entre todo esto, ¿cuántas cosas hay más por hacer antes de que se aparezca esta última, la cuarta? Pero bueno, me regreso a la tercera fase. Naces, creces, te reproduces. En la escuela nos dijeron que cada uno de nosotros somos seres reproductivos. Y yo estoy de acuerdo, que además de la reproducción física, ¿qué crees? Que nos reproducimos también con base en los comportamientos que vemos en otros. Yo veo un comportamiento, una conducta, un hábito, una creencia, una forma de ser, una forma de hablar, el tono de la voz, en fin, hasta el idioma, todo, y lo voy reproduciendo. Y allí es en donde no nada más nos reproducimos en el aspecto físico, sexual, sino también nos estamos reproduciendo en los aspectos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que cada uno de nosotros, tanto tú como yo, como todas las personas, desde pequeños aprendimos por observación y por imitación. Entonces, desde que nacimos, empezamos a observar a todas las personas que estaban cerca de nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos mayores, familiares, en fin, las personas de referencia que estuvieran con nosotros, y empezábamos a observar qué hacían, cómo hacían, empezamos a escuchar cómo hablaban, cuál era el tono de la voz que utilizaban, las palabras que utilizaban, y aunque no las razonáramos, sí nos estábamos observando todo eso que acontecía ahí en ese círculo familiar o social o de vida. Y entonces empezamos a imitar esas conductas, esos hábitos, esas creencias, esos comportamientos, esas formas de pensar, esa forma de hablar, tanto que nos decían, eres igualito a tu papá, es más, tienes hasta el mismo timbre de voz. Y entonces empezamos a imitar todo aquello que observamos, lo empezamos a imitar. Entonces, fíjate, esos dos primeros aprendizajes son importantísimos. ¿Por qué? Porque con ello empezamos a reproducir todo lo que vimos en esas personas. Entonces, sí, en la escuela tenían mucha razón, somos seres reproductivos, pero no nada más en el aspecto físico-sexual, sino también somos seres reproductivos en cuanto a comportamientos, conductas, hábitos, creencias, formas de ser, formas de pensar, formas de actuar, de todas las personas que están a nuestro alrededor. De ahí que este concepto que ya hemos platicado también en otros programas, referente a que cada uno de nosotros somos un promedio de las 5 personas que están más cercanas a nosotros, pues es por esto mismo, porque estamos observando sus comportamientos, estamos escuchando sus palabras, cómo hablan, qué es lo que dicen, estamos viendo cómo se enojan, cómo reaccionan, cómo se ríen, en fin, estamos asimilando todas las creencias que ellos tienen, en donde no vayas a salir sin taparte. ¿Por qué? Porque te vas a enfermar. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya por hábito nos ponemos algo. ¿Para qué? Para no enfermarnos. Cuando a lo mejor afuera está haciendo un calor de aquellos. Pero como somos seres reproductivos, entonces empezamos a reproducir todo lo que las demás personas nos vienen mostrando. Y este es un ciclo natural que hemos tenido absolutamente, yo creo que aquí sí me atrevo a decir que absolutamente toda la humanidad, todos. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y por lo tanto todos somos seres reproductivos, y que a través de esa transmisión de datos que hemos tenido a lo largo de toda la historia, bueno, pues hoy somos lo que somos. Y si en un momento dado somos el promedio de las 5 personas más cercanas a nosotros, ¿en dónde quedamos nosotros? Nosotros como individuos, nosotros como personas. Porque cada uno de nosotros, pues somos un ser independiente de esas 5 personas que la teoría dice que nos parecemos. ¿Por qué? Por estar conviviendo con esas personas en el día a día. Entonces sí te das cuenta cómo en un momento dado esa parte de que somos seres reproductivos que nos enseñaron en la escuela, sí tenían razón, no nos la platicaron completa, se quedaron nada más en la parte física, sexual.
Y en aquel entonces, yo estoy hablando de mi época, no se hablaba de lo sexual, simplemente pues nos reproducíamos y ya cada uno de nosotros interpretaba esa parte y ya le daba un significado. Pero hoy por hoy nos damos cuenta que no se queda nada más ahí, sino que también tiene que ver con esta parte de asimilar cada uno de nosotros todos estos aprendizajes que estamos obteniendo a través de observar y a través de imitar a las otras personas. ¿Qué te está pareciendo el tema? ¿Te está gustando? ¿Está interesante? Y no hemos llegado todavía a la parte de rebaño, que creo yo, desde mi punto de vista, es la más interesante porque, ¡oh, surprise! Tal vez nos demos cuenta de que formamos parte de muchos rebaños en los que en este momento estamos o en los que hemos estado o lo salimos y tal vez vamos a regresar nuevamente. Y todo esto lo hemos hecho en forma automática sin darnos cuenta. Entonces, si te está gustando el tema, agradezco los likes que me estás dando, muchas gracias. Y también agradezco el que compartas. Ya muchos de ustedes me dijeron que ya han estado compartiendo, inclusive a través de la promoción del programa del día de hoy, empezaron a compartir entre sus familiares, entre sus amigos, entre sus grupos. ¿Qué crees? Entre tus rebaños. Si lo compartes con tus rebaños, créemelo que voy a estar muy agradecido, porque entonces ellos se van a agregar a este rebaño en el que estamos el día de hoy aquí en Motivación TV y van a tener la oportunidad de darse cuenta esas personas a las que tú invites de que están en un nuevo rebaño y ellos van a poder determinar si se quedan dentro de nuestro rebaño o no, si se van. ¿Estás de acuerdo? Así es que gracias por todos los likes. Mira, yo digo que a través de todos estos aprendizajes y de que somos seres reproductivos y de que aprendimos por observación y por imitación, etcétera, yo digo que desde entonces, desde que aprendimos esto, nosotros seguimos al rebaño. Nos metimos al rebaño y lo empezamos a seguir. Porque aquí no nada más es meterte al rebaño, sí nos metimos al rebaño, pero además lo empezamos a seguir. Y entonces, como empezamos a seguir a este rebaño, ¿qué crees? Que empezamos a formar dentro de nosotros una mentalidad de rebaño. Yo espero que no te vayas a ir, que digas, esto es mucho para mí, y cómo que yo soy y formo parte de un rebaño, está loco Álvaro, ahora sí, quién sabe de cuál fumó. Dame chance y vamos a ver para que tú dilucides y tú en un momento dado determines si sí te quedas o no te quedas. Y ahorita sí, lo estoy diciendo metafóricamente, estamos en un rebaño. ¿Por qué? Porque estamos aquí, pero a la mera hora nos vamos a dar cuenta que en realidad no somos un rebaño. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ahí detrás de la cámara, detrás de tu teléfono, detrás de tu computadora, detrás de tu iPad, de donde nos estés observando, tú estás formando tu propio criterio. Estamos juntos, sí, estamos reunidos, sí, claro que sí, a través de esta comunicación, pero cada uno de ustedes está pensando en forma diferente y por lo tanto no está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo. Es decir, no me están imitando, me están observando, pero no me están imitando. Entonces, por eso hablo metafóricamente de que estamos aquí en este rebaño, pero nos vamos a dar cuenta que en realidad no lo es, con todas las características que conforman a un rebaño. Sin embargo, yo digo que como aprendimos desde muy pequeños esta parte de observar, de imitar y de estar haciendo lo que otras personas hacen, aquí, desde entonces quiere decir que empezamos a crear y a formar dentro de nosotros una mentalidad de rebaño. Esa mentalidad de rebaño es que cada uno de nosotros somos personas influenciables. Tú y yo somos personas influenciables, es decir, nos dejamos influenciar por otras personas. Somos personas influenciables por otros para adoptar comportamientos, creencias, impulsos que estamos observando, estamos aprendiendo, estamos retomando de otras personas, las hacemos nuestras y entonces las empezamos a imitar, las empezamos a poner en acción. Entonces, la mentalidad de rebaño implica que tú y yo somos seres influenciables de entrada. Por lo tanto, si yo ya sé que yo ya soy influenciable, todo lo que vea a mi alrededor, en los grupos en los que estoy, yo lo voy a empezar a replicar, lo voy a empezar a hacer.
Y lo voy a hacer igual a como lo están haciendo las otras personas. Y si yo veo que estoy en un grupo y las personas no hablan, no hablo. Si yo veo que las personas se paran a bailar, pues yo me paro a bailar. Es decir, empiezo a llevar a cabo cada uno de los actos, de las situaciones que cada uno de ellos y como grupo empiecen a realizar, para yo empezarlos a realizar también y entonces formar parte. Como yo ya sé que yo soy un ser influenciable, es decir, que me dejo influenciar por las otras personas, por el entorno, entonces yo empiezo a repetir todos esos actos, comportamientos, conductas. Y mira, hay diferentes tipos de rebaños. Hay rebaños de manada, en donde ahí van todos la manada, y lo hemos visto seguramente en la televisión, en donde nos pasan cómo es el comportamiento de la vida animal y todo esto. Sí, en Animal Planet, por ejemplo, que es uno de mis canales favoritos, créemelo, que a mí me gusta mucho el ver cómo es el comportamiento de los animales y qué es lo que hacen, cómo se juntan, y etcétera, etcétera, y que de repente uno empieza a correr y ahí van todos corriendo y van en la misma dirección y se van moviendo. Los bancos de los peces, por ejemplo, cómo se van moviendo todos como si fueran uno solo, pero se van moviendo los miles y miles y miles de peces que van allá abajo. Entonces, hay rebaños de manada, hay rebaños de turba, es decir, ante una turba, ante un impulso, inmediatamente salen y corren, huyen. Hay rebaños de pandilla. ¿Tú recuerdas cuando eras pequeño o pequeña que formabas parte de una pandilla? Y no me refiero a un aspecto negativo de que hicieran algo malo. Yo creo que lo malo que hacíamos, sobre todo en nuestra época, era irle a tocar el timbre a algún vecino y salíamos corriendo. ¿Te acuerdas de eso? Pues formábamos parte de un rebaño que tenía que ver precisamente con la pandilla. Y entonces era la pandilla que nos uníamos y vamos a tocarle a fulanita de tal, a la señora. Y allí íbamos y tocábamos y entonces salíamos en manada, todos corriendo y para escondernos, huyendo. Y entonces se formaba una turba y nos escondíamos. ¿Sí te pasaba a ti? Y así como ese ejemplo, pues pueden haber absolutamente mucho. Pero para entrar más en detalle, vamos a ver cómo es un rebaño, si estás de acuerdo, y para poner un ejemplo, un rebaño de ovejas. ¿Estás de acuerdo? Ok, mira, en un rebaño de ovejas, las ovejas normalmente son dóciles y tranquilas, pero eso sí, las ovejas son muy desconfiadas. Y aquí yo te voy a pedir que con cada una de estas características que vamos a ir mencionando en este momento, tú vayas viendo en cuáles te cae el 20. A lo mejor va a haber en muchas que no, pero en cuáles sí te está cayendo el 20. Entonces, las ovejas son dóciles, son tranquilas, pero muy desconfiadas. Las ovejas son fuertemente gregarias, es decir, se agrupan, o sea, por naturaleza se agrupan en rebaños, se agrupan en grupos. Y es muy fuerte esa acción de estar siempre en rebaños, de estar siempre en grupos, de caminar en grupos, de ir de un lado para otro, pero siempre en grupos. Son fuertemente gregarias, es decir, las ovejas no son animales que una ande por allá y la otra por acá y la otra, no, siempre andan en grupos. Insisto, velo pasando a tu vida personal. Igualmente, las ovejas, al verse aisladas, porque hay ocasiones que por estar distraídas en algo se quedan aisladas, inmediatamente empiezan a sufrir de estrés. ¿Te ha pasado a ti? Que de repente estás en tu zona de confort, estás con todas las personas y de repente volteas y ya no hay nadie. Y, pues, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Dónde se fueron? ¿Se escondieron? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Sí te ha pasado? Insisto, velo viendo desde tu perspectiva. Yo recuerdo, y ahorita seguramente mis hijas me están viendo, y si me están viendo, les mando un abrazo y un beso. Pero yo recuerdo que cuando eran chicas, seguramente ustedes se acordarán también, les hablo a mis hijas, cuando eran chicas, su mamá y yo íbamos en la calle y ellas iban adelante, mis hijas, y nos escondíamos de ellas, detrás de un carro, detrás de un poste o algo, y ellas seguían caminando y de repente volteaban y pues ya no nos veían y pues obviamente se estresaban. Bueno, pues esto
esto es precisamente también lo que pasa con las ovejas. Yo sé que a lo mejor en este momento ya me estás juzgando y decir, qué padres tan desnaturalizados eran ustedes, cómo las dejaban solitas. Estoy hablando de lugares seguros, de lugares en donde las estábamos viendo. Además, casi se daban cuenta inmediato que ya no estábamos y nos empezaban a buscar. Ya para la tercera vez ya sabían que nos habíamos escondidos, ya no se estresaban tanto, pero pues sí nos empezaban a buscar. Entonces, insisto, por eso velo pasando hacia tu vida personal para ver qué tanta similitud hay entre estos rebaños de ovejas y nosotros como seres humanos. Igualmente al rebaño, ¿por qué se reúnen en rebaño? Porque el rebaño les proporciona refugio, les proporciona la búsqueda de alimentos, pero siempre en grupo. Les proporciona la facilidad de poder huir ante un peligro, lo que te decía. Entonces, alguna de las que están ahí se da cuenta de algún peligro y empieza a reaccionar, y entonces todo el mundo a reaccionar. Yo recuerdo que cuando estaba en la gloriosa UNAM, estudiando mi carrera, pues de repente, sobre todo los jueves, había partido en el estadio de CU, ahí en el México 68, jugaban los Pumas obviamente. Entonces, el día que jugaban los Pumas no había clases, había las primeras clases de 4 a 6 normalmente, y a partir de las 6 pues ya había que irse al estadio. ¿Por qué? Porque iba a jugar. Además, como estudiantes nos dejaban entrar totalmente gratis en una de las áreas de ahí de CU. Entonces, pues llegábamos ahí todos mis compañeros y todo de la facultad, llegábamos y estábamos ahí viendo el partido y de repente alguien empezaba a correr ahí en la tribuna y todo el mundo a correr. ¿Por qué corrió ese cuate que iba? ¿Quién sabe por qué corrió? Y ni preguntaba, simplemente corrían los demás y todo el mundo a correr hasta la salida. Ya llegando a la salida, pues ¿qué pasó? Pues al final de cuentas nadie sabía, pero todos salíamos corriendo de ahí del estadio de CU. ¿A ti te ha pasado algo similar en alguna otra área? Tal vez en tu casa o en alguna otra área. Ante un peligro, las ovejas, ¿qué crees que hacen? Buscan el centro. Buscan cubrirse en el centro de todo el rebaño. ¿Qué pasa cuando tú te sientes ante un peligro? Inmediatamente buscas el cobijo, buscas la protección, buscas la seguridad de tu entorno, de tu familia nuclear, tal vez, del grupo en el que estás, e inmediatamente te agregas a ese grupo y entre más al centro estés mejor porque es donde más protegido o protegida te sientes. Igualmente, un rebaño de ovejas, cuando están en rebaño, se sienten tranquilas, seguras, aceptadas. Pero además, ¿qué crees? Que también es cierto que las ovejas son muy distraídas. Por lo tanto, su nivel de alerta es mínimo. Se dan cuenta, pero de entrada están muy distraídas. En muchas ocasiones, cuando se dan cuenta, es porque el peligro ya lo tienen muy cerca y en ese momento es en donde reaccionan y en ese momento es en donde sale todo el rebaño al unísono. Salen juntos huyendo, tratando de huir de ese peligro. Por lo tanto, el nivel de alerta que tienen las ovejas es mínimo. Por ello, sus reacciones de huida son rápidas y que si las podemos pasar a la parte de nosotros, los seres humanos, esas huidas rápidas no es otra cosa más que las emociones que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué pasa cuando nos vemos ante un peligro? Las emociones que surgen tal vez de miedo, de peligro en ese momento, ¿qué nos hacen? Que inmediatamente tratemos de huir de eso que está sucediendo y que estamos considerando un peligro, ¿no? Yo creo que así nos pasa a todos nosotros y por lo tanto, cuando huimos ya es difícil de controlar. Y más cuando es en manada, más cuando es en turba, más cuando es en grupo de personas. Entonces, fíjate cómo todos estos aspectos que tiene como características el rebaño de ovejas es muy similar a muchas de las situaciones que cada uno de nosotros como seres humanos, como personas, tenemos cuando estamos en grupo. Y por ello, nosotros seguimos al rebaño. Porque en el rebaño nos estamos sintiendo seguros, tranquilos, nos sentimos aceptados, formamos parte de ese grupo, formamos parte de ese rebaño y por lo tanto ahí nos sentimos tranquilos, nos sentimos aceptados, nos sentimos seguros. ¿Sí te ha pasado? A mí créeme lo que sí me ha pasado y ahí vienen precisamente esas similitudes que tiene con el
con el ser humano. Sin embargo, fíjate que dentro de esto, no quiere decir que el hecho de formar parte de un rebaño, no quiere decir que estemos mal. Así se nos ha formado. Por eso yo hacía referencia a todos esos aprendizajes que tuvimos desde pequeños, a través de la observación, a través de la imitación. Esta parte de que somos seres reproductivos, por eso yo hacía referencia a ello. Así aprendimos, así somos, así se ha manejado la humanidad. Sin embargo, debemos de reflexionar que tenemos 3 derechos que son fundamentales. Tenemos muchos derechos como seres humanos, como personas, tenemos muchos derechos. Pero hay tres que son fundamentales en este aspecto. En primer lugar, el derecho a ser diferentes. Tú tienes el derecho a ser diferente a todo el mundo. Tú tienes el derecho a ser diferente a tu familia. Tú tienes el derecho a ser diferente a tus hermanos. Tú tienes el derecho a ser diferente a tu mamá, a tu papá, a tu pareja. Tú tienes el derecho a ser diferente a todas las demás personas. Dame oportunidad que aquí se me cayó ya la... Perdón que entró aquí el aire. Pasó una ráfaga de aire y se llevó aquí mis apuntes. Entonces, tú tienes el derecho a ser diferente. Tú tienes ese derecho, ¿sí? Lo que pasa es de que no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque como estamos tan acostumbrados precisamente al rebaño, no lo estamos aplicando. Porque formamos parte de un rebaño, ahí nos sentimos seguros. Entonces, ¿para qué voy a ser diferente si aquí me siento seguro? ¿Sí te das cuenta? Pero el derecho a ser diferente, ahí lo tienes. Tú tienes el derecho también a la autonomía individual. Tú tienes el derecho a ser una persona totalmente autónoma. Sí estoy de acuerdo que no, todos nos necesitamos, todos nos ayudamos, todos nos complementamos. Sí estoy de acuerdo y qué bueno, forma parte de la humanidad y está bien. Pero también es cierto que tenemos el derecho a la autonomía individual. Y lo recalco con esta parte, a la autonomía individual. Tú tienes el ser derecho autónoma individualmente. Tienes el derecho a ser autónomo individualmente. Y el tercer derecho es el derecho a la libertad gregaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si formamos parte de un rebaño, formamos parte de un grupo, formamos parte de una familia, formamos parte de un entorno social. Sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Pero ¿qué crees? Que aún dentro de esos grupos, dentro de esos rebaños, aún en ellos tenemos el derecho a la libertad. No por el hecho de formar parte del rebaño, no por el hecho de formar parte del grupo, no por el hecho de formar parte de la familia, quiere decir que necesariamente nos tengamos que apegar a todos los usos y costumbres de ese rebaño, de ese grupo, de esa familia. Sí, por supuesto, hay acuerdos que debemos de respetar, hay acuerdos de actuación, hay acuerdos en todas las partes. Sí, estoy de acuerdo. Y debemos de establecer esos acuerdos, sí, correcto. Pero aún dentro de esos acuerdos no debemos de perder nuestra personalidad, no debemos de perder nuestra individualidad. Formamos parte de esos grupos, de esos rebaños, pero al mismo tiempo tenemos autonomía individual. Por lo tanto, al formar parte del grupo también tengo la libertad para pensar como yo quiera. También tengo la libertad para decir, no, ustedes quieren hacer esto, háganlo, yo no lo quiero hacer. Y esa es precisamente la libertad y la autonomía individual que cada uno de nosotros tenemos. Pero no por el hecho de formar parte de un rebaño. Quiere decir que entonces, aunque no nos gusten las cosas, tenemos que hacerlas. Yo estoy de acuerdo con que hay ocasiones que hay que ceder en el ánimo de llevarnos bien, en el ánimo de establecer una sana convivencia, en el ánimo de distensar las cosas. Está bien, pero siempre y cuando eso no vaya en contra ni de nuestra integridad ni de nuestra dignidad. No, que no estemos haciendo las cosas simple y sencillamente porque así se estila en esta familia, porque así se estila en este rebaño. No. Y además, que lo hagamos una vez, 2 veces, bueno, está perfecto.
Pero estarlo haciendo ya siempre como un hábito, ¿por qué? Porque así es como dicen que debe de ser. Pues no, salvo que tú así lo desees. Entonces tenemos esos 3 derechos que son fundamentales, creo yo, precisamente para que, estando conscientes que formamos parte de un rebaño y que además lo vamos siguiendo a ese rebaño, sí, totalmente de acuerdo. A pesar de ello, tenemos estos 3 derechos. El derecho a ser diferente, el derecho a la autonomía individual y el derecho a la libertad gregaria. Y entonces cuando empezamos a aplicar estos 3 derechos, créemelo que la vida da un giro de 180 grados. Y da un giro de 180 grados porque entonces la frustración ya no se empieza a apoderar de nosotros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tengo que cumplir ciertas normas que fueron acordadas dentro del rebaño, también es cierto es que tengo mis espacios personales para yo poder dedicarme a lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que tú quieras. Que a ti te gusta mucho pintar y te quieres encerrar en tu cuarto para pintar, que te gusta mucho leer, que te gusta mucho dormir, duérmete, sí, sabiendo que nadie te va a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque forma parte de tu autonomía individual, porque forma parte precisamente de tu libertad gregaria. Estás dentro del grupo, estás dentro del rebaño, estás dentro de la manada, sí, pero aún dentro de ello tienes esa libertad para hacer eso que a ti te gusta, eso que a ti te brinda paz, te brinda bienestar. ¿Sí te das cuenta qué importante es esta parte? Y no dejarnos llevar simple y sencillamente por lo que se estila, no dejarnos llevar simple y sencillamente por los usos y costumbres de la familia, por los usos y costumbres del grupo, por los usos y costumbres del rebaño. Mira, yo me he dado cuenta que los motivadores hemos caído en este error. Y seguramente tú has escuchado decir, yo no sé si a mí, yo creo que yo no lo repito, pero sí lo he escuchado en muchos motivadores, que dicen, si yo pude, tú puedes. Si yo pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Y si tú puedes, yo puedo. Y si tú puedes, todos los demás lo pueden hacer. Craso error. Porque una cosa es de que tú puedas hacerlo, pero a lo mejor a mí no me interesa hacerlo. O a lo mejor yo no tengo las habilidades que tú sí tienes para poder realizarlo. Entonces, lo que tú puedes hacer, no necesariamente lo tengo que hacer yo. Sí se oye bonito, es más, se oye impactante. Si yo pude, tú puedes. Si tú puedes, yo puedo. Sí suena impactante y suena bonito. Y está bien como para arrancar alguna acción, está bien como para ir en pos de una meta, de un objetivo, de un sueño. Está bien, si tú lo pudiste lograr, yo voy por él. Ok, sí, pero con esos 3 derechos que tienes. En primer lugar, el derecho a ser diferente. ¿Por qué? Porque si tú vas a querer hacer lo que ya hizo otra persona, sí, pero tú lo vas a hacer con las diferencias que hay entre esa persona y tú. Y entonces puedes iniciar, puedes arrancar, puedes emprender, pero con tus diferencias, con todo ello que eres tú. En segundo lugar, con el derecho a tu autonomía individual. Es decir, que si tú consideras que dentro del proceso que te están diciendo de cómo esta persona logró su sueño, logró su objetivo, logró su meta, tú también tienes la autonomía para decidir si lo vas a seguir exactamente tal y como lo hizo la otra persona o le vas a hacer un cambio que te va a propiciar el resultado salga de acuerdo a tus diferencias que tú tienes como persona. Y por supuesto a la libertad gregaria, que a pesar de que estamos dentro de este grupo, yo tengo la libertad para que esto que tú pudiste hacer y que ahora estoy emprendiendo yo en mí para lograrlo, con mi libertad gregaria, yo lo voy a realizar y probablemente, yo no lo sé, pero probablemente lo que se va a lograr es todavía un beneficio adicional para todo el rebaño. No seguir haciendo exactamente lo mismo que han venido haciendo otras personas, simple y sencillamente porque así se estila en la familia, simple y sencillamente porque así siempre se ha hecho, simple y sencillamente porque mi abuelita y mi abuelito nos dijeron que así tenían que ser las cosas y por lo tanto así se hacen. Y eso yo se lo transmito a mis hijas para que mis hijas a su vez se lo transmitan a mis nietos y así se va toda la cadenita. ¿Sí te das cuenta? Entonces, este error que hemos cometido los motivadores,
sí suena bonito, pero hay que tomarlo con muchas pinzas. Por eso yo aquí te vuelvo a preguntar, esta pregunta despertador que es fundamental en la plática del día de hoy. ¿Acaso tú, sí tú, te llamas Vicente? ¿Por qué? Porque a donde va Vicente, va toda la gente. ¿Qué crees? Las personas no somos fotocopia. ¿Tú te consideras fotocopia de alguien? ¿De quién? ¿Cómo son las fotocopias? Simple y sencillamente, tú vas a la copiadora, pones el papel y exactamente lo que está pasando va a salir la fotocopia. ¿Tú te consideras una fotocopia? ¿Sí te consideras una fotocopia? Y si en caso de que digas que sí, ¿fotocopia de quién? Eres tal cual. Así, con todo, pelos y señales, todo. Eres igualito a, eres igualita a. Y en muchas ocasiones así lo decimos, es que yo soy igualito a mi mamá, yo soy igualito a mi papá, yo soy igualito a mi pareja, yo soy igualito. ¿Eres una fotocopia? Porque si tú consideras que eres una fotocopia, ¿qué crees? Que te estás devaluando como persona. ¿Por qué? Porque entonces, ¿en dónde quedaron tus tres derechos? Tu derecho a ser diferente, tu derecho a la autonomía individual, tu derecho a la libertad gregaria. ¿En dónde quedaron? Si tú eres fotocopia de alguien, ¿en dónde estás tú? Porque si tú eres fotocopia de alguien, tú me dices, pues yo soy fotocopia de mi mamá, ok, porque soy igualita. Ok, vamos a suponer, ¿cómo se llamaba tu mamá? Entonces, tú, si a lo mejor hasta tienes el mismo nombre, ¿no? Y entonces, si tu mamá se llamaba, no sé, Margarita, pues ya eres Margarita 2. ¿Sí? Si tu mamá se llamaba Margarita y tú te llamas Rosa, ¿qué crees? Ya eres Margarita 2. ¿Por qué? Porque eres fotocopia de tu mamá. Y entonces, en lugar de evaluarnos, es decir, en lugar de valorarnos cada uno de nosotros como seres individuales, independientemente que formemos parte de un rebaño, entonces, al ser fotocopia, pues me estoy devaluando. Y aquí quiero dejar muy en claro lo siguiente. La humanidad se ha manejado en rebaños. Y como lo hemos visto tú y yo, formamos parte de muchos rebaños. Y sí estamos ahí. Aquí lo importante no es si formamos parte del rebaño. Eso ya se da, ya lo tenemos. Es más, desde que nacimos en un rebaño. Qué feo, a lo mejor estás diciendo, qué feo se oye, Álvaro. Mejor di que es la familia. Porque la familia es el núcleo, es el centro, es lo máximo de todo. Por hoy, dame el chance y dame la oportunidad de que inclusive a la familia la englobe como rebaño. ¿Me da chance? Vamos a ver algunos de los comentarios que me están haciendo aquí a través de del chat. Pepe Navarro nos dice, tus sueños y objetivos son propios, aunque seas parte de un grupo. Claro, por supuesto, así es. Roselena Puente, hola Ros, ¿cómo estás? Me encanta mi derecho a ser diferente. Perfecto, excelente. Felicidades, Ros, y gracias también por estar aquí. Katy Galván, yo también me les escondí a mis hijos. También hacías lo mismo que hacíamos nosotros, Katy. Bueno, y aquí está precisamente una de mis hijas, Anabel. Y siempre mis hermanas nos tomábamos de la mano para no verlos. Ya ves, yo les decía, gracias mi amor por estar contestando aquí, muchas gracias. Alma Rosalía, muchas gracias también. Jorge Luis Arroyo, mi querido colega, muchas gracias, colega y amigo. Muchas gracias también por estar aquí. Entonces, ¿el rebaño es positivo? No, pregunta Pati Lovera. Yo digo, por eso hago esta distinción ahorita. No podemos negar que pertenecemos a rebaños. Pues sí, insisto, nacimos en un rebaño. Por eso te dije, solo por hoy dame chance de que inclusive a la familia yo la englobe dentro de los rebaños. ¿Cómo se apellida tu rebaño? Y entonces tú ya sabes, ¿no? Ya a qué rebaño formas, de qué rebaño formas parte. Ok, entonces solo por hoy dame chance de incluir a tu familia y a mi familia y a todas las familias, el concepto familia como rebaño. Entonces, formamos parte de rebaños, está bien. No podemos luchar contra eso y además
No somos ermitaños como para vivir por allá y no formar parte de ningún rebaño. No, somos seres interdependientes en donde yo dependo de ti, tú dependes de mí, dependemos de los otros. ¿Por qué? Porque en todos los aspectos dependemos de todos absolutamente y por lo tanto formamos inclusive parte de un rebaño que se llama humanidad. Entonces sí formamos parte. Aquí lo importante, creo yo, es determinar si seguimos al rebaño, es decir, que si por el hecho de formar parte de un rebaño, hacemos exactamente lo que hacen todos dentro de ese rebaño, en donde a pesar de las diferencias, no me atreva yo a expresar mi diferencia para no molestar al rebaño, para que nadie dentro del rebaño me vaya a decir, te está saliendo del huacal, ¿te lo han dicho? Te está saliendo del huacal. Y entonces ya, si te sales del huacal es porque te está saliendo de los cánones que se marcan en el caminar de ese rebaño, en el día a día de ese rebaño. Entonces, por lo tanto, formamos parte del rebaño, sí, ahí déjalo. Y eso no es ni bueno ni malo, así somos y está bien. Aquí lo importante es de que tú te des cuenta, en todos los rebaños en los que estás, si lo estás siguiendo, y por seguirlo me refiero a que haces exactamente lo mismo que hace todo el rebaño, o te atreves dentro del rebaño a ser diferente. Si tú te atreves dentro del rebaño a ser diferente, felicidades. Qué bueno. Vas a seguir formando parte de ese y de muchos rebaños, pero el chiste es de que tú te atrevas a mostrar tus diferencias. Y aunque tú no estés de acuerdo con lo que hagan otras personas, tal vez en algunos momentos cedas y haces lo mismo, en algunos momentos, pero que esto no se convierta en algo cotidiano, en algo de siempre, en algo permanente, sino que tú digas, bueno, ¿sabes qué? A ustedes les gusta ir a patinar, a mí no me gusta patinar, por lo tanto, pues yo no voy. Ay, métete, pues mira, total. No, a ustedes les gusta fumar, pues a mí no me gusta fumar. Ay, ¿qué tanto es tantito? Mira, dale la primera y vas a ver cómo te gusta la segunda. No, ni la primera, ¿no? Entonces, allí se nota la diferencia y en donde sigo dentro del rebaño, sigo dentro del grupo, pero expreso mi diferencia, hago valer mi diferencia, sobre todo de algo que sé que a mí en lo personal me va a hacer daño, que a mí en lo personal me va a molestar, que a mí en lo personal me incomoda y que en algún momento dado cedo, pero eso no quiere decir que siempre voy a estar cediendo. Allí es en donde debemos de poner el foco cada uno de nosotros en este tema. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, gracias por todos estos comentarios que nos están haciendo. Mira, ¿qué quiere o qué significa seguir al rebaño? Desde mi punto de vista, seguir al rebaño es la necesidad de buscar la conformidad de otros. En muchas ocasiones seguimos al rebaño con tal de buscar gustarles a otros, buscar la conformidad de otros, buscar el que me acepten a mí dentro de ese rebaño. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales seguimos al rebaño. Entonces, aunque sea diferente, pues yo me meto a este grupo, me meto a este rebaño y voy a empezar a hacer lo que hace todo el rebaño. Y fíjate que en muchas ocasiones tal vez nos ha pasado que con tal de pertenecer a ese rebaño nos metemos y empezamos a darnos cuenta, acuérdate que aprendemos por observación y por imitación. Entonces nos empezamos a dar cuenta cómo se manejan las cosas ahí, qué es lo que hacen, cada cuándo se reúnen, qué es lo que hacen cuando están ya reunidos, en fin, cómo se comportan, qué palabras dicen, en fin, todo eso, ¿no? Y entonces observamos y empezamos a imitar. Y empezamos a imitar. Y aunque haya cosas que no nos gusten, nosotros seguimos imitando. Y el día que decimos, ¿sabes qué? Que esto ya no. Y a lo mejor ahí es cuando nos dicen, tú te quieres salir del huacal, por lo tanto, tú no formas parte de este rebaño. Y entonces ahí te quedas con la disyuntiva, ¿me voy a quedar fuera del grupo? ¿Me van a expulsar? ¿Por qué? Porque en la antigüedad, si tú en una tribu te atrevías a ser diferente, te expulsaban. Y el expulsarte de la tribu implicaba casi una sentencia de muerte. Porque te expulsaban y ahora a ver tú cómo te las arreglas. ¿Por qué? Porque está mi tribu, pero allá hay otra tribu que no te va a dejar entrar porque tú eres diferente a esta tribu. Y ellos de allá saben que tú formas parte de esta tribu. Por lo tanto, si te ven que andas deambulando tú solo,
quiere decir que estás expulsado y por lo tanto no te van a aceptar. Entonces, a ver qué pasa, ¿te vas a morir? Entonces era casi una sentencia de muerte. Pero eso ya no sucede el día de hoy. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que entonces yo imito y yo me sigo manejando con los usos y costumbres del rebaño. ¿Para qué? Para que no me vayan a expulsar. Porque entonces voy a tener que andar buscando otros rebaños a ver en cuál me aceptan. ¿Sí estamos? También seguir al rebaño significa que imitamos sin darnos cuenta. Bueno, ya hemos hablado de esta parte que aprendemos por imitación. Entonces, sin darnos cuenta, estamos imitando todos los usos y costumbres del rebaño. Somos influenciables. El seguir al rebaño implica que somos seres influenciables. Y ahí te va un ejemplo. Tú recordarás qué pasó allá por el mes de marzo de hace 2 años. ¿Te acuerdas qué fue lo que sucedió en marzo del 2020? Aquí en México. Ya venía la pandemia para acá, de hecho ya estaba aquí, ya había casos y todo. Y de repente se veía la posibilidad de que nos teníamos que ir al retiro mágico, es decir, nos teníamos que encerrar en nuestras casas como parte de una acción derivada de la pandemia. Y para que no hubiera el contagiadero, ¿qué hacíamos? Pues a meternos a nuestras casas. Pero antes de meternos a nuestras casas, ¿recuerdas qué fue lo que sucedió y que salió en las noticias y que todos decíamos, ¿qué onda? Se agotó el papel de baño en todas las tiendas. Que decías, a ver, yo recuerdo que sí me hacía esta pregunta, que decías, a ver, ¿qué tiene que ver la pandemia con el papel de baño? Y lo primero, o sea, no se agotó la comida, no se agotó el agua, se agotó el papel de baño. ¿Y por qué se agotó? Porque empezaron a pasar imágenes en la televisión en donde se veía gente que estaba agarrando las pacas, porque además no eran de esos chiquitos de 4, de 6, no, eran las pacas de esas que traen 30 y tantos, así grandotas, y no una, sino varias, así. Era un carrito lleno de pacas de papel de baño, y ahí iban que ni podían ver por todo el paqueterío que traían ahí. Y entonces, de repente, ya te pasaban escenas en las que los estantes ya estaban vacíos, y entonces empezó a entrar el estrés, la ansiedad, y te lanzabas a comprar papel de baño, y no razonábamos, nos dejamos influenciar tanto por lo que veíamos, y empezamos a imitar para ir a comprar ese papel de baño, y no razonábamos de que, chinga, ¿qué tiene que ver la pandemia con el papel de baño? Que vamos a estar encerrados. Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero que íbamos a ir, por estar en la pandemia, íbamos a ir más veces al baño. Es decir, o sea, íbamos a necesitar más del papel de baño. O sea, ¿sí te das cuenta? Entonces somos seres tan influenciables. Por eso te pongo este ejemplo, que sin razonar nos dejamos ir, vemos un peligro, y acuérdate de las características del rebaño de ovejas. Entonces, veíamos un peligro, y entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Pues seguíamos, huíamos de ese peligro y tratábamos de salvarnos. ¿Cómo? A través del papel de baño. Yo llegué a pensar, fíjate, y te lo digo en serio, yo llegué a pensar, dije, es que a lo mejor lo que está sucediendo es comprar papel de baño y entonces nos lo enrollamos, nos embalsamamos, así en todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que no nos contagiemos, y así vamos a andar como momias todos embalsamados, ¿no? Con puro papel de baño, para evitar que nos contagiemos. Porque yo no le encontraba, créemelo, que yo no le encontraba otra razón. Y yo lo llegué a comentar en varias ocasiones, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el papel de baño con la pandemia, con encerrarnos? A lo mejor me puede decir, es que no sabíamos en cuánto tiempo íbamos a salir y qué tal si ya no había. Bueno, pues eso originó una crisis en los productores de papel de baño, porque tampoco ellos previeron que íbamos a reaccionar así. El rebaño de la humanidad no íbamos a reaccionar así, y pues por eso se acabó el papel de baño. Y se acabó el papel de baño. Estaba agotado en todos lados. Pero ¿qué hicimos? Cuando hubo, fuimos y compramos nuestras pacas para ahí tener, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. En cambio, la comida íbamos y comprábamos
para unos días y después íbamos y volvíamos a comprar, teniendo refrigerador para poder guardar y etcétera, así que no se nos echara a perder la comida. ¿Sí te das cuenta de esta parte del rebaño? Entonces, el seguir al rebaño implica que también somos seres influenciables, y con este ejemplo pues te lo pongo. El seguir al rebaño implica que tomamos decisiones derivado de la presión de otros. Y vamos a ver un estudio que se hizo en este aspecto también muy interesante. Seguir al rebaño es no afrontar la censura del grupo. Con tal de que el grupo no se enoje, mejor yo sigo al rebaño. Y entonces, ¿qué hace el rebaño? ¡Ve! Y entonces te voltean a ver, si tú no dices nada y tú volteas y ¡ve! Y entonces a quien no lo hizo, todo el mundo lo empieza a ver, y además con unos ojos así de pistola, y entonces ¡ve! Y entonces todo el mundo empieza a hacer el ve. ¿Sí? ¿Sí te suena o no te está sonando? ¿Crees que en realidad yo estoy loco? Sí, yo sé que sí lo estoy, pero creo yo que por esta ocasión sí tengo la razón. Creo yo. Y creo yo, ¿por qué? Porque lo he vivido en experiencia propia. Por lo tanto, y he visto también que otras personas lo han vivido en experiencia propia. Por lo tanto, este es un común denominador que tenemos todas las personas. Seguir al rebaño implica mantener usos y costumbres. Entonces, el hecho de pertenecer al rebaño para muchos implica que tú te tienes que comportar de acuerdo a las reglas del rebaño. Y no te atrevas a ser diferente, no te atrevas a salirte del huacal, no te atrevas o sea, tú tienes que aguantar. Seguir al rebaño es perderse en la multitud. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela? ¿Qué hacían cuando nos preguntaban algo? Inmediatamente nos empezábamos a bajar. Y nadie levantaba la mano y tú tampoco la levantabas. Y te empezabas a bajar para perderte dentro de la multitud del grupo y que el maestro o la maestra no te viera. Experiencia propia. Yo como me acuerdo de mi época de la secundaria, tal vez algunos de mis amigos y compañeros de la gloriosa secundaria 72, allí en Plaza Universidad, me estén viendo en este momento y recordarán, estábamos en la secundaria, bueno, en todos los grados, pero yo recuerdo mucho la secundaria, nos preguntaban y nos empezamos a bajar así, ¿no? Para perdernos dentro de la multitud del rebaño. Seguir al rebaño implica que el individuo se somete al poder del grupo. Por lo tanto, no puedes ser diferente. Por lo tanto, no puedes expresar tu opinión. Por lo tanto, ay de ti, y te atrevas a hacer algo que no está permitido o que nunca se ha hecho, porque también no falta. Haces algo, es que esto nunca se ha hecho aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo la primera vez. No, nunca se ha hecho. Tú tienes que hacerlo tal y como, porque así es. Pero no te atrevas a hacer algo diferente. No te atrevas a hacer algo nuevo. No inventes, no estés inventando cosas. No estés perdiendo el tiempo en eso. Mejor hazlo como te dijimos que se debe hacer y hazlo. Seguir al rebaño implica no ser percibido como un peligro. ¿Por qué? Porque cuando ya estás dentro del rebaño, ellos ya saben, todos los que están en el rebaño, que no eres un peligro. ¿Por qué? Porque también haces ve. Y en ningún momento saben que en ningún momento te vas a atrever a decir va. No, porque ya saben que vas a decir ve. Y nunca vas a desentonar. Nunca te vas a atrever a poner otra vocal en la B. Nunca vas a decir va, o vi, o bo, o bu. No, siempre va a ser ve. Yo sé que en este momento te estás burlando de mí, pero ¿qué crees? No me interesa. No me interesa porque además yo sé que tengo la razón. Seguir al rebaño implica no acatar a nuestro instinto. Esto que surge aquí internamente y que dices que esto yo sé que lo debo de hacer así, no lo hago. Y por lo tanto, no le hago caso a mi instinto. Lo dejo a un lado. Después me arrepiento porque dije, chino, hubiera yo dicho y seguramente hubiera sido diferente. Era mi oportunidad para decir que soy diferente, pero pues no la ejercí. Seguir al rebaño implica renunciar a la propia voluntad. Renunciamos a nuestra voluntad. Es que yo quisiera hacer, no te atrevas a hacer no, no y no.
Yo les comentaba hace algunas sesiones que en mi época tú sabes que yo soy contador público de profesión y tuve muchos años como auditor interno. Y en alguna ocasión, todo lo que son los papeles de trabajo de una revisión, de una auditoría, había una forma específica, no sé si ya hace mucho que no estoy dentro de mi profesión, no ejerzo mi profesión, no sé ahora cómo lo lleven, pero en ese entonces los papeles los tenías que acomodar y hacías un agujero y se le metía un tubo o un poste, como se le llamaba, en una de las orillas. Entonces tú tenías los papeles, se le hacía aquí un orificio y entraba ese tubo en todos los papeles, se le metían, y con ese tubo tú podías abrir los papeles y los podías ver y tenías la flexibilidad para mover los papeles. Pero ¿qué crees? Que a mí no me gustaba. ¿Por qué? Porque para eso tenías que abrir mucho, tenías que tener una mesa muy grande o tenías que tener un escritorio grande para poder movilizar y abrir y todo eso. Y en esa época se empezó a poner de moda, y ahí sí yo me agregué al rebaño de la moda, para utilizar los cuadernos, cuando se encuadernaban tú podías encuadernar las hojas. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Que ya una vez que yo terminaba cualquiera de las revisiones que yo hacía de las auditorías, yo los encuadernaba. Entonces, para mí era mucho más fácil, porque nada más abría yo como un cuaderno, ¿sí? Lo abría yo, y entonces ahí tenía ya todos los papeles, y para mí era mucho más práctico y más fácil. Pues, ¿qué crees? Que el que en esa ocasión era el contralor de auditoría, que no voy a decir el nombre, pero él sabe perfectamente quién es, el contralor de auditoría me llama y me dice: ¿por qué te atreviste a hacer esto con tus papeles de trabajo? Bueno, pues porque para mí era más fácil, los puedo manejar más fácilmente. Le vas a quitar todo, lo vas a desencuadernar y lo vas a dejar en la forma tradicional que se... Oye, pero es que mira que... Y me hizo desencuadernarlo para ponerle el poste y dejarlo de acuerdo a la tradición contable, en donde yo me había atrevido a ir en contra de todas esas usos y costumbres que se manejaban dentro de la profesión. Me atreví a ir en contra de ellos y estaba yo haciendo algo diferente, y en algo tan sencillo, en algo que absolutamente a nadie le hubiera molestado. Bueno, sí le molestó al contralor de auditoría. Entonces, seguir al rebaño implica renunciar a la propia voluntad. Yo tengo una frase que dice: más que seguir al instinto, preferimos seguir al distinto. Entonces, en lugar de utilizar mi instinto para decir yo quisiera que las cosas se hicieran de esta forma, no le hago caso a mi instinto y sigo al que es distinto a mí. Es decir, ya no soy yo el distinto, sino el que es distinto a mí, y ese distinto está en un rebaño en donde todos son distintos, es decir, son distintos a mí porque todos van siguiendo a ese rebaño, todos caminan igual, todos hacen lo mismo, todos dicen ve. Y entonces el distinto ya no es uno, sino son todas las demás personas. Mira, te voy a mostrar este ejercicio que yo espero ahí se está viendo perfectamente. Aquí lo estoy viendo yo también. Y entonces en este ejercicio tú ves que hay 4 líneas. Hay 4 líneas, una que tiene la letra A, otra que tiene la letra B y otra que tiene la letra C. ¿Sí lo estamos viendo? Sí, ¿verdad? Ok, A, B y C. Y hay una en el extremo que no tiene letra. Esa que no tiene letra, aquí es más fácil porque es una hoja rayada. Pero esa que no tiene letra, ¿a cuál de las otras 3 se parece en tamaño? Obviamente, viéndolo así, nos vamos a dar cuenta que a la línea de la letra C. ¿Sí te das cuenta? Entonces, son del mismo tamaño. Bueno, pues, ¿qué crees?
que en un estudio que hicieron con este mismo ejercicio, que es muy sencillo, a las personas que no se les decía cuál era el resultado, siempre decían que era la C, porque son exactamente iguales. Pero al otro grupo, a donde se les dijo que la mayor parte de las respuestas eran la letra A, es decir, esta otra que está acá, ¿qué crees que respondían? A pesar de que sabían que era incorrecto, decían A. Ellos sabían que lo correcto era la C, y no decían C, sino que decían A. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque todo el grupo había dicho eso. ¿En cuántas ocasiones cada uno de nosotros decimos lo que dijo todo el grupo? Lo que dijo todo el rebaño, lo que dijo toda la tribu, lo que dijo toda la manada, lo que dijo toda la turba. A pesar de que nosotros sepamos que está mal, nosotros lo replicamos. Entonces fíjate, y así surgió. Sin saber otras respuestas, todos dijeron el correcto. En cambio, ya conociendo cuáles eran las otras respuestas, más o menos entre un 20 y un 40% de las personas contestaron y contestaron mal. No se atrevieron a decir que estaba mal, no se atrevieron a decir que eran diferentes. Por eso yo aquí te vuelvo a preguntar, de casualidad tú, sí tú, ¿te llamas Vicente? ¿Por qué? Porque a donde va Vicente, va toda la gente. Y yo te vuelvo a decir, los seres humanos no somos fotocopia. De eso sí no me queda la menor duda. Los seres humanos no somos fotocopia. Somos puros originales. Así de sencillo. Tú eres original, yo soy original. Todos los demás somos originales, todos. Pero en muchas ocasiones nos acomodamos más al rebaño. Mira, hay un estudio que se hizo en este aspecto, en donde se hicieron 4 grupos de personas en los que se les dieron 4 tipos de información fiscal financiera. Entonces, hicieron 4 grupos de personas, y a estos 4 grupos, a cada grupo le dieron información fiscal financiera, pero la información que le daban a un grupo era diferente a la del grupo 2, que a su vez era diferente a la del 3 y a su vez era diferente a la del 4. Es decir, eran 4 informaciones diferentes y a cada uno de esos grupos le dieron una información. Al primer grupo le dijeron, tus impuestos se dedican a obras buenas como educación, salud, servicios. Eso le dijeron que se hacía con sus impuestos. Al grupo 2 le dijeron, si tú no pagas tus impuestos, estarás defraudando al fisco. Esa fue la información que le dieron al grupo 2. Al grupo 3 le dijeron, si tienes dudas para llenar los formularios, ya sabes que los formularios fiscales son todo un rollo. Bueno, si tienes dudas para llenar esos formularios, no te preocupes, nosotros te ayudamos. Esa fue la información que le dieron al grupo 3. Y la información que le dieron al grupo 4 le dijeron, el 90% de los contribuyentes ya cumplieron con el pago de sus impuestos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál crees que de las 4 informaciones, de los 4 grupos, cuál fue el que tuvo más efecto en la toma de decisiones para pagar impuestos? En efecto, la del grupo 4. Es decir, en la primera información de que tus impuestos se dedican a obras buenas como salud, educación, servicios, etcétera, es decir, todo lo que tiene que ver con el bienestar, ahí no surtió efecto. En la segunda, si no pagas tus impuestos estarás defraudando al fisco, es decir, la culpa castigo, tampoco tuvo efecto. El tercer grupo, si tienes dudas en cuanto a cómo llenar los formularios, no te preocupes, nosotros te ayudamos, es decir, la ayuda tampoco tuvo efecto. Lo que sí tuvo efecto es saber que el 90% de los contribuyentes ya hizo el pago de sus impuestos. Por lo tanto, pues yo también voy a pagar porque el 90% ya cumplió. ¿Y qué ha sucedido en los rebaños a los que pertenecemos?
Si ya la mayor parte hizo algo, pues nosotros lo hacemos. Si ya la mayor parte ya tomó una decisión, entonces nosotros tomamos la decisión. Así y no estemos de acuerdo con esa decisión, entonces nosotros tomamos la decisión. Entonces fíjate cómo se va replicando precisamente este mismo comportamiento para la toma de decisiones que cada uno de nosotros tenemos. Y ahí te van más datos importantes e interesantes. Hay un estudio, le hicieron un estudio a los porteros de fútbol. A todos los porteros que vemos, a Memo Ochoa, a Corona, a todos los porteros que vemos en los equipos de fútbol, les hicieron un estudio y los empezaron a seguir, sobre todo cuando les tiraban un penalti. Entonces los empezaron a seguir para ver qué era lo que hacían cuando les tiraban un penalti. ¿Y sabes cuál fue el resultado? De que la mayor parte de los porteros se tiran a los lados. En todos los penaltis, los porteros se tiran a los lados, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, pero se tiran a los lados. Solamente el 6% de las veces los porteros se quedaron parados en el centro. Es decir, no se aventaron a ninguno de los dos lados. Solamente el 6% de las ocasiones de los penaltis se quedaron en el centro. Quiere decir que el 94% de las restantes veces, de los restantes penaltis, siempre se aventaron a alguno de los costados. ¿Y sabes por qué hicieron esto? Lo hicieron y se tiran a los lados porque para que no se vaya a pensar que no hicieron nada para evitarlo. Es decir, si tú te quedas como portero en el centro, se tiene la percepción de que ya te rendiste y de que no hiciste nada por ese penal. Por eso yo no sé si tú te has dado cuenta que hay muchos jugadores que sabiendo esto, sobre todo los que tiran los penales, sabiendo esta estadística, tiran su penal exactamente en medio. ¿Por qué? Porque de antemano saben que los porteros se van a aventar hacia los lados, que solamente el 6% de las veces se van a quedar parados. Por lo tanto, a nivel de probabilidades, tienen más probabilidades de que les paren el penal si lo tiran a los lados, porque ya saben que los porteros en el 94% de las veces se avientan a los lados. En cambio, si lo tiran al centro, solamente tienen un 6% de fallarlo porque el portero se quede ahí parado. ¿Qué quiere decir esto? Que los porteros lo hacen ¿para qué? Para que no se vaya a pensar que no hicieron nada por detenerlo. Porque si se llega a pensar que no hicieron nada, pueden ser expulsados, no del partido, pero sí pueden ser expulsados del rebaño. Y acuérdate lo que sucedía en los tribus cuando expulsaban a alguien del rebaño. Era casi la pena de muerte. ¿Qué pasa con los músicos callejeros? Todos hemos visto músicos callejeros que están tocando en una calle y ponen ahí su charolita para que ahí la gente llegue y deposite sus monedas o billetes. Lo que tú no sabes, pero que los músicos callejeros sí saben, es de que si esta en donde se pone el dinero, la canastita en donde se deposita el dinero está vacía, es más factible que uno no se acerque a dejar dinero. Pero si la canastita ya tiene monedas, ya tiene billetes, entonces nos acercamos y dejamos también nuestro donativo. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Que normalmente empiezan, y hay ocasiones que lo abren y ya traen dinero ahí. Si ellos llegan solos, entonces ya traen dinero ahí para que la gente vea que ya hay dinero y que otros ya cooperaron, otros ya hicieron su donativo. Por lo tanto, como otros ya lo hicieron, entonces vamos y lo hacemos. En caso de que vayan acompañados de otra persona los músicos, la abren, está vacío, y de repente dejan que llegue varias personas y que varias personas estén ahí oyendo cómo toca el músico. Y entonces el que va como acompañante va y empieza a depositar en la canastita dinero. Ese simple acto hace que los demás vayan y también empiecen a depositar el dinero ahí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siguiendo al rebaño y nosotros no nos damos cuenta. Y está bien que tú digas, bueno, es un donativo que estoy haciendo para el músico. Perfecto, y está bien y qué bueno. Y si lo haces de corazón, excelente, y lo aplaudo y perfecto. Pero fíjate cómo tiene que ver con esta parte también de seguir al rebaño. Fíjate que se cuenta que cada uno de nosotros
cada uno de nosotros como personas, tenemos ya asignado un grupo de ovejas que forman parte de un rebaño. Tú ya tienes asignado a tu rebaño y ese rebaño está conformado, no sé, vamos a ponerle por 10 ovejas. Yo ya tengo mi rebaño que también está conformado por 10 ovejas. Esas 10 ovejas que están en mi rebaño son diferentes a las ovejas de tu rebaño. Y así cada uno tenemos ya a nuestro rebaño conformado por 10 ovejas. ¿Para qué sirve ese rebaño? Pues sirve precisamente para que cuando en las noches no podamos dormirnos, vienen esas ovejas a acompañarnos. Porque realmente el ser oveja, si tú te das cuenta, el ser oveja pues realmente es fácil. ¿Por qué? Porque las ovejas se dedican a saltar, se dedican a jugar, se dedican a dormir. Es decir, llevan una vida realmente pues tranquila, placentera y todo. Pero cuando nosotros en las noches que no podemos dormir llamamos a las ovejas, ellas ya saben que vienen a nosotros y entonces la oveja 1 llega y empieza a saltar. La oveja 2 salta, la oveja 3 salta, la oveja 4 salta y así cada una empieza a saltar y en esos saltos ya cada uno de nosotros nos empezamos a dormir hasta que llega un momento en donde nos dormimos. Ya una vez que nos quedamos dormidos, nuestras ovejas dejan de saltar y ellas están atentas al momento en que tú te duermes y ya dejan de saltar y así tengan que repetir, siguen repitiendo hasta que tú ya te duermes. Pero en cierta ocasión estaba Memo que llama a sus ovejas y ya sabiendo las ovejas lo que tienen que hacer, llegan y la oveja 1 llega y salta, la oveja 2 llega y salta también, la oveja 3 llega, salta, la oveja 4 también llega y salta, la oveja 5, ¿dónde está la oveja 5? Y entonces todos se quedan sorprendidos porque la oveja 5 no aparece y ellos no pueden seguir, las ovejas no pueden seguir mientras no aparezca la oveja 5 porque está rompiendo con el hilo conductor para que se pueda dormir Memo. Y entonces Memo se queda con los ojos abiertos porque ya las ovejas no siguieron brincando y por lo tanto no le empezó a dar sueño a él. Se queda despierto. Y entonces empieza, ¿dónde está la 5? ¿Dónde está la 5? Y la 5 no aparece hasta que de repente una de las ovejas grita, la 5, ¿dónde está la oveja 5? Y por allá a lo lejos se oye a la 5, aquí estoy. Oye, pues ¿qué haces hasta allá? Vente, ya te toca saltar. No, es que no quiero saltar, dice la oveja 5. ¿Cómo que no quieres saltar? ¿Tienes que venir a saltar? No, no quiero saltar. Ya me cansé de saltar, ya me cansé de ser igual a todas ustedes, ya me cansé de estar haciendo siempre exactamente lo mismo, saltar y saltar y saltar cada vez que nos llama Memo, porque además Memo nos llama todas las noches nos está llamando, entonces yo ya me cansé, entonces no voy a ir, pero es que tienes que venir a saltar, no voy a venir, no voy a venir. Y entonces llega un momento en que hay un silencio sepulcral. Y de repente la oveja 5, desde allá, desde donde estaba, se deja venir, pero se deja venir con todo, llega y salta, pero llega a saltar tan alto, 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 que llega un momento en donde simple y sencillamente se ve un puntito allá arriba en el cielo y la oveja 5 desaparece. Y entonces, de repente, un día llega un cartero y ese cartero anda buscando a la oveja 5. La oveja 5, como ya está por allá, les dice, no, pues ya se fue. ¿Cómo que ya se fue? Sí, ya se fue. Es que le vengo a entregar una carta. Pues a ver, déjenos la carta. Y entonces les deja la carta y ya sabes que las ovejas pues son medias furiosas también. Y entonces abren la carta. ¿Y qué era lo que decía la carta? Era una carta de Memo. La carta decía, oveja número 5, por favor ven porque no puedo dormir, pero si tú vienes, a partir de que tú llegues y saltes, voy a dormir. Y entonces es cuando ya se dan cuenta que la oveja brincó, se fue, y a partir de ese momento Memo ya pudo dormir plácidamente todas las noches. Yo te pregunto a ti,
¿Qué número de oveja eres? ¿Y hasta cuándo vas a seguir haciendo lo que las demás ovejas de tu rebaño siguen haciendo? Tal vez, si hicieras un cambio, la vida para ti y para todos los demás que están dentro de tu rebaño va a resultar diferente y benéfica. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque estás aplicando tus tres derechos que son fundamentales. En primer lugar, el derecho a ser diferente. En segundo lugar, tu derecho a la autonomía individual. Y en tercer lugar, tu derecho a la libertad gregaria, en donde a pesar de seguir formando parte de un rebaño, tú tienes la libertad para pensar diferente, para actuar diferente, para sentir diferente y por lo tanto para ser diferente. Y yo estoy convencido que tú no te llamas Vicente. Por lo tanto, tú no vas a ir a donde va toda la gente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú no te llamas Vicente. Espero te haya gustado el tema del día de hoy. Agradezco el que hayas estado aquí. Yo en un rato más empiezo a leer todos los comentarios que me hiciste durante todo el transcurso de esta sesión. Y yo te invito para que estés aquí el próximo jueves, en donde vamos a hablar de otro tema también que yo considero que es muy importante. Yo espero que tú también así lo consideres, y en donde vamos a ver cómo el ejemplo es más fuerte que cualquier regla que tú quieras poner en cualquiera de las áreas de tu vida. Por ahí se dice que el ejemplo arrastra. Y es de lo que vamos a hablar el próximo jueves. Así es que te agradezco mucho, te mando un abrazo, te deseo que pases una excelente noche, y que si hoy tienes que llamar a tu rebaño, llámalo. Pero al final de cuentas, manda tu cartita para que, simple y sencillamente, para que una de las ovejas de tu rebaño por fin se decida a ser diferente, y a partir de ese momento ya no tengas que acudir a tu rebaño para dormir y duermas plácidamente. Te mando un abrazo y un beso, y gracias por estar aquí en Motivación TV. Por hoy se acabuche. Gracias. Adiós.